es que el único gran ganador de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, el único que sacó provecho de los más de 70,000 mexicanos ejecutados de manera violenta en México, el único que sacó provecho de los más de 25,000 desaparecidos, el único que sacó jugo de las más de 200,000 familias que tuvieron que exiliarse, fue el Chapo Guzmán, el protegido de Felipe Calderón. Ese es el único gran ganador de toda la miseria que ha vivido México. Ese es el primer legado de Felipe Calderón. El segundo legado de Felipe Calderón fue la prácticamente destrucción del Partido Acción Nacional. Yo no soy una militante de ese partido, ni soy una mujer de derecha, ni mucho menos. Pero en México se tiene que reconocer que el Partido Acción Nacional tuvo un papel en su historia. Fue el primer partido de oposición en la historia de México. Fue un partido que tiene una larga trayectoria. Hubo hombres brillantes, no Felipe Calderón, por supuesto, ni Vicente Fox, no son exactamente el mejor ejemplo de ese partido de derecha, pero hubo personas que aportaron cosas en México. Bueno, Felipe Calderón destruyó a su propio partido. Si estamos hablando de un hombre que es capaz de destruir el partido político que sus propios padres, su madre, sus hermanos fundaron, es capaz de destruir lo que sea. El principal contendiente, el principal enemigo de Josefina Vázquez Mota durante la campaña presidencial del 2012, y eso lo sé porque tuve acceso a los mails, a los correos electrónicos que se intercambiaban los integrantes del equipo de Josefina Vázquez Mota, el principal enemigo fue Felipe Calderón. Felipe Calderón intentó durante toda la campaña presidencial dirigir la campaña presidencial desde Los Pinos. Había reuniones periódicas en Los Pinos donde Felipe Calderón trataba de decir qué era lo que tenía que hacerse en la campaña. Cada vez que había una de estas reuniones, cuando Felipe Calderón veía que la preferencia electoral iba en picada, él se enfurecía y les gritaba a los panistas: ¿por qué no aprovechan los grandes logros de mi gobierno? ¿Por qué no aprovechan mi popularidad? Los panistas, como Josefina, como Madero, se le quedaban viendo ya no con burla, se le quedaban viendo con pánico, decir: este hombre está enfermo. O sea, este hombre no se da cuenta que si el PAN va en picada es porque él destruyó al país. Otro de los legados de Felipe Calderón fue la destrucción del ejército mexicano. Primero ordenó la ejecución del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien era una pieza muy importante, hubiera sido una pieza muy importante si se llevara a juicio a Felipe Calderón, porque Felipe Calderón le ordenó directamente a Mario Arturo Acosta Chaparro negociar con el narcotráfico, no combatirlo, no meterlos a la cárcel, sino negociar con ellos. Porque ya lo había hecho en otros sexenios en el estado de Guerrero. Así es. Entonces el general sabía demasiado y por eso fue ejecutado en abril de 2012. Después fue encarcelado de manera injusta el general Tomás Ángeles de Aguajare, porque era el otro militar importante con gran trayectoria dentro del ejército mexicano, que podía y puede aún, espero que no sufra ningún atentado para impedírselo, puede presentarse en cualquier juzgado nacional o internacional para denunciar cómo Felipe Calderón, en vez de atacar y de meter a la cárcel a los funcionarios públicos que estaban coludidos con el cártel de Sinaloa, metió a la cárcel a aquellos que podían denunciar, como él. El otro legado de Felipe Calderón fue que durante sus sexenios se creó un ejército policíaco de más de 40,000 elementos, que es la Policía Federal, que dirigía entonces Genaro García Luna, y cómo esta Policía Federal pasó de ser una policía simplemente corrupta, que protegía los cárteles de la droga, que cobraba sobornos, pasó de eso a ser un brazo operativo del cártel de Sinaloa. Hoy por hoy, la Policía Federal es uno de los principales brazos operativos de esa organización criminal, y es la policía, es el área del cártel que se encarga de subir y bajar droga, toneladas de droga de los aeropuertos, de los principales aeropuertos de México. Yo pude documentarlo y probarlo con documentos. Pude probar incluso que en el hangar que tenía la Policía Federal en Toluca, en ese hangar aterrizaban cargados de cocaína los aviones del cártel de Sinaloa provenientes de Colombia. Es una investigación que había realizado el gobierno de Estados Unidos.
Yo lo que hice es ir a ubicar físicamente dónde estaba ese hangar. Cuando voy y pregunto a las autoridades aeroportuarias por ese hangar y en esas fechas quién tenía bajo su custodia el hangar, el funcionario del aeropuerto se me quedó viendo y dijo: lo que usted está diciendo no puede ser cierto. Ahí no operaba Aerocóndor, ahí no operaba Aerolíneas Azteca, ahí no operaba esa línea aérea. Yo dije, bueno, está en los documentos de que sí operaban. Me dijo, es que ahí ese hangar lo rentaba la Policía Federal y había agentes de la DEA de ese hangar. Pues en ese hangar era donde llegaban los cargamentos de cocaína de Colombia y Venezuela. Otro de los legados, y quizá el peor de ellos, del gobierno de Felipe Calderón, es que logró proteger al Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, que es el más poderoso narcotraficante de todos los tiempos, según el propio gobierno de Estados Unidos, pero fracasó en su intento por destruir a los otros cárteles. Y no solo no los destruyó, sino que hizo que en México se crearan más cárteles de la droga. Y además ahora en México hay cientos, de verdad, cientos de células criminales que hoy están diseminadas en toda la República, que son dueños de pequeños territorios en México. Puede ser una colonia, puede ser un municipio, puede ser una fracción de un estado, pero hoy estas organizaciones criminales se disputan el gran botín, que es la guerra que viene. Bueno, no que viene, que es la guerra que estamos viviendo hoy en día, que es ese botín que estas cientos de organizaciones criminales están disputando, es a la sociedad mexicana. Se están disputando palmo a palmo quién tiene derecho a entrar a una casa, saquearla, violar a todos sus habitantes y después quemarla. Se están peleando el derecho, quién va a ser el que va a ir a extorsionar al comerciante de la esquina. Se están peleando el derecho de quién va a secuestrar a la gente que habita en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, o quién va a secuestrar a los que habitan en Apatzingán, o quién le va a cobrar por cada tonelada de aguacate que se exporte la cantidad equivalente a la mitad de la exportación. Eso es lo que estas organizaciones se están disputando. Me preocupa terriblemente, y ustedes lo habrán escuchado en las noticias, cómo han surgido en México esos supuestos policías comunitarias que aparecen encapuchados por aquí y por allá, tanto en Guerrero como en Michoacán. Esas policías comunitarias no son otra cosa que narcotraficantes y criminales que están utilizando esa figura de policía comunitaria. Llegan con la gente, les ofrecen protección, no se preocupen, nosotros los vamos a proteger, vamos a sacar a los cárteles que están aquí, con el único fin de que cuando ellos tengan el control del territorio, sean ellos los que violen, sean ellos los que extorsionen, sean ellos los que secuestren, es decir, se queden con el botín que es la población mexicana. Este libro de México en Llamas es un libro que es un llamado, es un grito desesperado para que la gente no piense que por el simple hecho de que Felipe Calderón ya no esté como presidente, ya ganamos. Es necesario que Felipe Calderón sea juzgado en México y por cortes internacionales por su colusión con el crimen organizado, y porque esa colusión fue lo que provocó la muerte de más de 70,000 mexicanos. El gobierno de Enrique Peña Nieto no lo dice, pero la mayor parte de esos 70,000 ejecutados son niños, son madres de familia y son gente inocente, no son gente que haya estado involucrada en el crimen organizado. Debe ser juzgado Felipe Calderón por los más de 25,000 desaparecidos. Yo tengo la lista, nombre por nombre, de cada uno de esos 25,000 desaparecidos. Y la gran mayoría son amas de casa y jóvenes estudiantes. Felipe Calderón tiene que ser sancionado, tiene que ser enjuiciado como los grandes criminales que han gobernado el mundo por lo que hizo. No es posible que simplemente esté en Harvard dando clases o tomando clases, no sé de qué, ni para qué, refugiado en este país, porque no es capaz de pararse en México,
no podría pararse en México porque la gente tiene un gran dolor, un gran rencor por todo lo que hizo. Este libro, y parafaseando un poco lo que en su momento lucharon los chilenos respecto a este asesino Pinochet, que habría que recordar que Pinochet fue llevado a los tribunales internacionales por la muerte, responsabilizándolo por la muerte de 36,000 personas, muerte y desapariciones de 36,000 personas. Aquí estamos hablando de los 70,000 muertos, de los 25,000 desaparecidos y de los 200,000 desplazados. Los chilenos acuñaron una frase que decían: a Pinochet ni perdón ni olvido. Yo digo que a este asesino corrupto, para este asesino corrupto, ni perdón ni olvido. Y eso no depende del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso depende del clamor de cada mexicano.